Muy buenos días, familia, bienvenidos al Devocional Diario. Hoy y mañana hablaremos acerca de 10 excusas para no aceptar el Shabbat. Pues para poder entender por qué hay aún tantos creyentes que siguen rechazando la observancia del Shabbat, pues recordemos que la Biblia está conformada por escritos de hace 2000 hasta 3500 años de antigüedad. Así que los creyentes que tienen su Biblia completa, ¿no?, el Antiguo, el Nuevo Testamento, no deben leer su Biblia realmente, sino que deben de estudiarla, como nos dice la propia palabra. Debemos comparar un pasaje con otro, debemos analizar el contexto histórico, a quién van dirigidos los mensajes, buscar esas palabras originales, desechando malas traducciones también, ¿no?, y cosas por el estilo. Y el punto clave acá, sobre todo, entonces sería que se debe buscar el leer los escritos originales y no los textos que vienen muchas veces manipulados en la mayoría de versiones en español, por desgracia, para poder adaptar las creencias de los cristianos a la teología del reemplazo y sacándolos de esa manera de sus raíces hebreas, ¿no? Entonces vamos a ver 10 excusas, hoy vamos a ver 5, mañana otras 5, 10 excusas que la mayoría de creyentes que son cristianos fieles, incluso cristianos nominales, pues usan para no tener que guardar el Shabbat, ¿no? La primera excusa que ellos usan es que la Biblia dice que aún queda un reposo. Hay un capítulo clave para esto, para la mayoría de creyentes cristianos que usan en contra para no tener que guardar el Shabbat, que es Hebreos 4. Y en la versión Reina Valera 60 dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Si tomamos la versión Biblia Kadosh israelita mesiánica, dice: por tanto queda el guardar el Shabbat para el pueblo de Yud-Hei Vav-Hei. Tenemos luego la Septuaginta, la Biblia, griega, que dice, la original: por tanto queda el sabatismo para el pueblo de Dios. La Septuaginta es una antigua recopilación en griego de los libros hebreos del Antiguo Testamento, hebreos, arameos del Tanaj, o Biblia hebrea, también algunos libros más, y son unos escritos hechos originalmente en griego, y cuando entendemos el significado del texto griego original, pues no hay duda de que el Nuevo Testamento apoya esa autoridad moral divina de guardar el cuarto mandamiento para los cristianos de hoy día. El gran problema, pues como siempre, son las interpretaciones que luego han venido pues los pastores, los líderes de la Iglesia cristiana, encargándose de enseñar generación tras generación a los creyentes nominales que solo saben seguir lo que les dice su pastor, su líder, sin molestarse en escudriñar las Escrituras, lo cual, además, como digo antes, es un mandato bíblico, el escudriñar la palabra siempre, ¿no? Vemos en un diccionario bíblico llamado Ancor que dice: las palabras sábado de descanso se traducen del sustantivo griego sabatismos, como hemos visto en la versión de la Septuaginta, ¿no? Es una palabra única que se usa ahí en el Nuevo Testamento, y este término pues aparece también en una obra de un antiguo escritor, Plutarco, para la observancia del sábado, y en 4 escritos más cristianos poscanónicos que no dependen de Hebreos 4:9 que hemos leído, pues aparece siempre lo mismo: sabatismos traducido por sábado. O sea que por todos los lados la palabra dice claramente que el día de reposo del que hace alusión Hebreos 4:9 pues no es el domingo sino el sábado. Esto es una evidencia entonces histórica para nosotros. Debe ser lo que los verdaderos creyentes de la iglesia primitiva estuvieron observando el séptimo día, que era el día sábado, ¿no? Empezando viernes por la noche, el Shabbat, lo que nosotros conocemos más como Shabbat, pero sabemos que por desgracia pues el emperador Constantino, él acabaría declarando que el domingo era el día cristiano de adoración, de reposo, a partir del año 325 de nuestra era. Luego tenemos otro problema, como decía antes, las traducciones, ya que los traductores de las Biblias en castellano, todo viene de lo que hicieron Cipriano de Valera y Casiodoro de la Reina. Entonces ellos tradujeron esta palabra sabatismos de una forma deliberada, además, en Hebreos 4:9 y otros lugares, por sus prejuicios que tenían a la hora de guardar el domingo y no el sábado, siguiendo esa línea de la Iglesia Católica Romana, ya que ellos mismos pues habían sido monjes
antes de traducir la versión Reina Valera. Entonces podríamos ver en este caso, ¿no?, cómo hay una mala traducción y nosotros tenemos que ser espirituales en esto, tenemos que ser inteligentes y ver cómo esto ha distorsionado el entendimiento del tema del reposo dentro del pueblo y tenemos que usar estas armas también para, cuando tenemos la oportunidad, darle a ver a los creyentes que usan esta excusa de que están poniendo su confianza en traducciones erróneas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver la segunda excusa. Y bueno, todas las excusas de hecho vemos que son una obra del enemigo, de Hasatán, para poder adulterar la palabra del Eterno siempre, ¿no?, como ya lo hizo en el Edén. Y la verdad es que por desgracia ha tenido un gran éxito entre el pueblo de creyentes, porque necesitamos ir siempre al original de las Escrituras. Entonces la segunda excusa es que el sábado era una señal solo para el pueblo de Israel. ¿Cuántos hemos escuchado esta excusa, verdad? Éxodo 31:13 dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico, ¿no? Entonces debemos recordar que el sábado o Shabbat está instituido desde el Edén, desde la creación, antes del pecado, desde antes que existiera Israel como pueblo escogido por el Eterno, ¿no? Y al final de los tiempos, pues siempre también va a haber un pueblo, un remanente de todas las naciones que seguirá y sigue guardando el Shabbat porque ha escogido creerle al Eterno y no a la religión. Isaías 66:23 dice: y será que de mes en mes y de Shabbat en Shabbat o sábado en sábado, según la traducción, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice el Señor. Así que si alguien se pregunta de por qué nadie muere, por ejemplo, que también hay un versículo, ¿no?, hablando de que el que no guarda ese día pues sería reo de muerte. En nuestros días profanar el sábado es simplemente una cuestión de pecado, pero nosotros también, dice la Biblia, que donde abundó el pecado, la desobediencia, abundó la gracia, ¿no? Y el Eterno pues está permitiendo en este tiempo que el pueblo que está desobedeciendo al guardar el Shabbat pueda abrir los ojos, darse cuenta, los ojos espirituales, darse cuenta que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva del Eterno es vida eterna a través de Yeshua, ¿no? Y de hecho los que no guardan el Shabbat pues no entienden que eso conlleva al perderse muchas bendiciones en esta vida mientras estamos aquí en la tierra. Vamos con la tercera excusa, que sería que los creyentes, que los cristianos de ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley, ya que la ley fue clavada en la cruz, ¿no? Los cristianos consideran que el Shabbat entonces es un asunto de la ley del Antiguo Testamento, que nada tiene que ver con el Nuevo Testamento, y los cristianos tienen que seguir mayormente las enseñanzas del Nuevo Testamento, ¿no? Ellos van repitiendo aquel pasaje que dice que Cristo es el fin de la ley, pero eso es una malísima interpretación, ya que está diciendo que Yeshua es la finalidad de obedecer la ley, no que es el fin, como que ya ha acabado la ley cuando vino Yeshua a la tierra. Eso no está diciendo. Simplemente es pararse, leer y entender el escrito más allá de lo que nos han enseñado los líderes y pastores a través de tantos años y que se nos ha quedado ahí como un chip en nuestra cabeza, ¿no? Romanos 10:4 dice eso: Yeshua es el fin o la finalidad de la Torá, de la ley. Entonces, cuando ellos dicen que Yeshua le puso fin a la ley, ellos también argumentan Colosenses 2:17, que dice que esa era una sombra de lo que había de venir, que era Yeshua, y que esa sombra, cuando vino Yeshua, pues se quitó del medio, ¿no? Pero lo que lastimosamente no saben estos creyentes, estos líderes, es que la ley te lleva a conocer mejor a Yeshua, porque Yeshua es la Torá viviente, es el verbo hecho carne, ¿no?, como lo decía el apóstol Juan. Entonces los 10 mandamientos, tenemos ahí por un lado, no tienen nada que ver con rituales ceremoniales, de sacrificios, eran leyes morales puestas en el arca, dentro del arca del pacto de Dios, los 10 mandamientos, y están vigentes incluso actualmente en los estatutos de muchas naciones, pues siguen usando varios de estos 6 mandamientos, aunque con todo lo que hay actualmente de corrupción en la sociedad, pues cada vez menos, ¿no? Pero debemos aprender dónde está la ley moral. Hemos dicho que está allí dentro del arca puesta
por Moisés por mandato del Eterno. Esto lo dice en Deuteronomio 10, 1 al 2. Dice: en aquel tiempo el Señor me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Y como puedes observar, entonces los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios y puestos dentro del arca de Moisés por expresa mandato divino. Luego tenemos la otra parte, que es la ley ceremonial, digamos. Está en Deuteronomio 31, 24 al 26. Dice: cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto del Señor vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Así que esta ley ceremonial se refiere, pues, lo que conocemos, los famosos 613 mandamientos, que también está en Levítico 1.1, eso, pues si lo quieres leer, y tenía que ver en parte pues con los holocaustos, con sacrificios de animales, ¿no? Y fueron dados para el pueblo de Israel también, aparte de los 10 mandamientos. Para resumir, entonces, la ley moral está dentro del arca y fue escrita directamente por el dedo del Eterno, y la ley ceremonial está fuera del arca, junto al arca, al lado, pero fue escrita por Moisés. Romanos 6.15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Aquí vemos otro versículo también sacado de contexto, malinterpretado por la cristiandad, ¿no? Es que los engaños de Satanás consisten en hacer siempre creer que la muerte de Yeshua trajo la gracia que reemplazó a la ley o la Torá, por lo cual no hay que guardar Shabbat, ¿no? Pero nosotros vemos que la muerte de Yeshua no cambia, no anula. Cuando leemos bien los escritos del Nuevo Testamento, como digo, la muerte de Yeshua no cambia, no anula, no debilita en lo menor manera la ley de los 10 mandamientos, la ley del Eterno. Así que tenemos sí una gracia ofrecida al ser humano por medio de la sangre de Yeshua, que establece realmente eso, una posibilidad de poder cumplir la ley del Eterno, ya que lo que hace el Eterno es ponerla en nuestros corazones, ya no solo en las mentes, y cuando nosotros obedecemos de corazón al Señor esa ley, podemos obedecerla, y cuando fallamos sabemos que estamos creyéndole a Él, que también Él nos limpia de todo pecado, y podemos seguir deseando guardar la Torá del Eterno. De hecho, desde la caída del primer hombre, Adán, el gobierno moral de Dios, su gracia son inseparables, y ya vimos anteriormente, otro día también, que los 10 mandamientos se guardaban incluso en el libro del Génesis antes de que llegara la creación del pueblo de Israel y la congregación de los santos allí en el monte Sinaí cuando fueron dados, ¿no? Así que llegamos hasta aquí, y seguiremos mañana. Shalom ubrajot mishpacha, paz y bendiciones. Shalom, shalom.